Aconteció que, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que David se levantó de su lecho, estirándose quizás con un bostezo, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y desde el terrado, sus ojos se detuvieron. Vio a una mujer que se estaba bañando, y la vista le dejó sin aliento, la cual era muy hermosa. David, con una curiosidad inmensa, envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y David no lo pensó dos veces. Envió mensajeros, y la tomó. Y durmió con ella. Después, ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y la mujer concibió. Imagine su sorpresa, su nerviosismo, y envió a decir a David: «¡Estoy encinta!». La noticia debió caer como un rayo en el corazón del rey. Entonces David, con una estrategia en mente, envió a decir a Joab: «Envíame a Urías Heteo». Y Joab, sin dudar, envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David, con una sonrisa forzada y una voz amable, le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Fingía interés, buscando un plan. Después David le dijo a Urías, con un tono complaciente: «Desciende a tu casa, y lava tus pies», como un gesto de bondad. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, quizás para endulzar el regreso a casa. Mas Urías, con una lealtad inquebrantable, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. No descendió a su casa. Y le hicieron saber esto a David diciendo, con un dejo de asombro: «Urías no ha descendido a su casa». Y David, con una pizca de frustración en su voz, le dijo a Urías: «¿No vienes tú de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa?». Y Urías respondió a David, con una convicción que resonaba en sus palabras: «El arca, e Israel, y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer? Vive tu alma, que no haré tal cosa». Su honor era inquebrantable. Y David, sintiendo que su plan se desvanecía, le dijo a Urías: «Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé». Una última oportunidad para arreglar las cosas. Y se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. Y David lo convidó, y comió y bebió con él, hasta embriagarlo, quizás esperando que, bajo los efectos del vino, su lealtad flaqueara. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. Ni siquiera la embriaguez pudo doblegar su espíritu. Venida la mañana, David, con la pluma en mano y un peso en el alma, escribió a Joab una carta, la cual envió por mano del mismo Urías. Una ironía cruel. Y escribió en la carta, con fría determinación: «Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Una sentencia de muerte disfrazada de orden militar. Así fue que Joab, al sitio de la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Sabía lo que significaba, y saliendo los de la ciudad pelearon con Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Su vida, un sacrificio por la conveniencia del rey. Entonces envió Joab a informar a David todos los asuntos de la guerra. Con una voz quizás grave, informó la noticia. Y cuando Betsabé oyó que su marido Urías era muerto, hizo duelo por él. El dolor de la pérdida, quizás mezclado con un temor silencioso por lo que el futuro le deparaba. Y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. La vida continuaba, pero con la sombra de lo sucedido. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Una desaprobación divina que se cernía sobre el palacio. Entonces Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo con voz serena pero firme: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita,
que él había criado. Comía de su bocado, bebía de su vaso, dormía en su regazo, y la tenía como a una hija. Era su tesoro. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante, sino que tomó la corderita del hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Su rostro se contrajo de indignación, y dijo a Natán, con voz de trueno: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». La justicia de David era implacable. Entonces Natán dijo a David, con una mirada que penetraba el alma del rey: «Tú eres aquel hombre». La verdad cayó como un rayo paralizando a David. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: «Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más». La voz de Natán resonaba con la autoridad divina, enumerando las bendiciones que David había despreciado. ¿Por qué? Pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. El reproche era un dardo al corazón de David. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. La acusación era directa, ineludible, por lo cual la espada nunca se apartará de tu casa. Una profecía de dolor y conflicto para la dinastía de David. Entonces David, con el corazón destrozado y la voz apenas un susurro, dijo a Natán: «Pequé contra Jehová». El arrepentimiento era sincero y profundo. Y Natán dijo a David, con un alivio en su voz, la promesa de la misericordia divina: «También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás». Mas por cuanto con este hecho diste ocasión a los enemigos de Jehová de blasfemar, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La misericordia venía con una consecuencia dolorosa, un eco de la justicia divina. Y el niño enfermó gravemente. El lamento debió llenar el palacio, y David rogó a Dios por él. Ayunó, y pasó la noche acostado en tierra, con la angustia reflejada en cada fibra de su ser. Pero al 7º día, el niño murió. Un silencio desgarrador debió apoderarse del ambiente. Entonces David se levantó, con una calma forzada, se lavó, se ungió, y entró en la casa de Jehová y adoró. A pesar del dolor, su fe permanecía. Y luego consoló a Betsabé su mujer, compartiendo el luto y el consuelo en medio de la tragedia. Y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Una nueva vida, un nuevo comienzo, una chispa de esperanza en medio de la historia. Y Jehová lo amó, una prueba de la gracia que supera el pecado. David fue rey, fue guerrero, fue poeta, pero en esta historia fue un hombre que cayó. El poder lo cegó, el deseo lo arrastró, y el pecado lo marcó. Sin embargo, cuando la voz de Dios lo alcanzó, no se justificó, lloró, no huyó, se postró. Su pecado no quedó sin consecuencias, pero su alma no quedó sin perdón, y del polvo de su vergüenza Dios trajo vida. De esa unión nació Salomón, y sobre él, el favor de Jehová. Porque en la historia de David y Betsabé no triunfó la caída, triunfó la misericordia. Esta no es solo una advertencia sobre el pecado, es una revelación de la gracia que restaura al corazón que se humilla. El trono de David no se terminó en el juicio. Siguió adelante hasta llegar a Cristo. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.